Queridas amigas y amigos, aquí les vamos a explicar cómo el procedimiento para hacer unos enjarres. En algunos países le llaman reboque de barro. Nos han pedido mucho que hagamos este videito. Aquí tenemos tierra normal que ya está mezclada con cagada de burro seca. Traemos la cagada de burro, la juntamos, la molemos y luego la agregamos a la tierra, la revolvemos junto con paja de trigo o de avena. Se hace una argamasa como la están viendo aquí. Luego la dejamos humedeciendo y ya mañana cuando se va a aplicar se la pisa con los pies, con botas o descalzo. Ya se deja una argamasa muy pegostiosa, muy pegajosa, que luego se va a aplicar en los muros. Aquí tenemos agua de baba de nopal, de un cactus. Esto baboso. Esto lo que hacemos es mojarnos y sellar. Una vez que está puesto el barro, mojamos aquí con esto y sella. Esto lo que hace es apretar los poros y dejar el barro como más firme, para higiénico también. Menos poroso. Aquí se puede ver la diferencia, queda como muy higiénico, menos poroso, ¿sí? Lo vamos sellando y luego ya le damos la última capa de reboque fino, y también se va a poder pintar con cal y tierras de colores naturales y va a quedar muy higiénico, muy limpio, no desprende arena, no desprende polvo, es totalmente natural, económico, saludable, tiene muchos beneficios y es muy también terapéutico hacer este trabajo con las manos, ir uno enjarrando y dándole forma a todo esto. Les recomendamos ampliamente hacer sus casitas de barro. Aquí pueden notar la diferencia entre el muro de adobe hecho sin el enjarre, sin el reboque o repello como le llaman, y con su primera mano. Ahora está secando. Aquí tenemos más o menos como 60 metros cuadrados de muros, y ya con todos los enjarres acabados en grueso y en fino va a haber salido alrededor de 800 pesos mexicanos, un promedio de $45, o sea, es muy barato, es totalmente térmico. Eso significa que este muro respira, no tiene ningún tóxico de nada, recibe el calor, lo mete hacia adentro en la noche, y el frío de la noche lo recibe y lo mete hacia adentro en el día. Esa es la termicidad. Entonces, cuando hay mucho calor afuera, aquí es muy fresco; cuando hay mucho frío afuera, aquí es muy calentito. Esa es la facultad de los muros de tierra. Es una cualidad única, también nos aísla de todos los campos de electromagnetismo. Si hace una casa de barro no van a tener acceso a muy buena señal de internet, pero van a estar muy bien protegidos y van a descansar muy a gusto. Aquí ya está la primera capa de barro colocada. Si observan, está muy bien, no hay casi grietas, no desprende nada, ningún polvo de nada, está muy duro. Esto se aplica directamente con las manos, se va agarrando el barro y se va poniendo con las manos y se lo va extendiendo, y así queda el muro en la primera mano, ¿sí? Luego les vamos a explicar la argamasa para sellarlo con la segunda mano. ¿Qué tal? Aquí estamos para explicarles cómo se prepara el barro fino, el barro impermeable. Primero, pues ya en la explicación anterior mostrábamos cómo se hace el barro grueso, y este es el barro fino. Entonces vamos a poner en una tambo, cortado por la mitad aquí, 2 cubetadas de mierda de vaca, ¿sí? Disculpen el lenguaje, pero así es mierda de vaca, pues. Entonces vamos a poner aquí la mierda de vaca a fermentar con pura agua, bien revuelta, y una media carretada de barro fino, barro cernido, sin piedras. Lo vamos a dejar en climas fríos de 4 a 7 días, en climas calientes 48 horas. Se hace un fermento. Luego que está el fermento, aquí ya está la base de ese fermento, ya está realizado. Vamos entonces a proceder a preparar baba de nopal. Aquí vamos a cortar nopales, tunas, lo vamos a dejar también de la misma manera.
48 horas en climas calientes, 5 días en clima frío con agua, suelta una baba y esa baba se prepara con cal. En unos 20 litros de agua vas a poner 5 kilos de cal, ¿sí? Entonces vamos a explicar. Aquí lo que va a haber es un proceso de ionización de los minerales entre la mierda de vaca y la tierra. Se va a hacer una argamasa muy consistente. La baba de nopal tiene la cualidad de transformar el barro en una argamasa muy impermeable. Y la cal se la agregamos para estabilizar la fermentación, para que cuando estés poniendo el barro no huela a mierda. Entonces le vas a poner la cal y va a oler bien bonito mientras estás haciendo tu enjarre, revoque o repello. Básicamente, y a la vez también aporta un poco de dureza a la mezcla, ¿no? Y lo último que vamos a agregar, más o menos, son 2 litros de aceite de linaza a esta argamasa. Y luego lo vamos a batir todo. Y va a quedar listo. El aceite de linaza también le va a hacer que sea muy impermeable ese enjarre. Entonces aquí vamos a agregar ya la baba de nopal con la cal. Y otro elemento que me faltó, que es importante, es engrudo de centeno. Aquí preparamos un engrudo como cuando estábamos en la preparatoria para salir a empapelar con cosas del Che Guevara. Bueno, preparamos ese engrudo, ¿sí? Y lo vamos a agregar, también le va a dar mucha dureza, mucha resistencia. Es agüita hervida con harina de centeno, que es mejor la harina de centeno o harina integral con harina blanca, si no hay de centeno. Y lo vamos a agregar aquí también unos 4 kilos de este engrudo, ¿sí? Se lo agregamos a la mezcla. Agregamos el aceite de linaza. Observan que todo es 100% natural, la mezcla. El asunto del proceso, el éxito de este proceso va en la fermentación. Una vez que está todo, lo batimos, bien batido. Tenemos que lograr una argamasa homogénea, ¿sí? Si queda muy líquida, le vamos a agregar luego un poquito más de tierra cernida, de barro. Aquí está el agrofitness. Después de media hora de estar batiendo con la pala, les recomiendo que mejor se consigan unas aspas para un taladro. No le hagan como yo con la pala, a no ser que quieran hacer cardio. Entonces, media horita de cardio, ya tienen esa argamasa. Chequen el brillo, el aceite de linaza, la baba de nopal. Ahorita les vamos a explicar la aplicación y luego la prueba de fuego. Después que esté seco, le vamos a tirar agua para que vean lo impermeable que es y lo resistente que es al agua. Acá estamos humedeciendo un poco el muro para que nuestra mezcla tenga mejor adherencia, no se seque tan rápido y no se caiga. Aquí estamos en la aplicación. Necesitan una esponjita en este tipo de enjarre. Van a cargar con su esponja un poquito del barro fino y luego ya lo van a colocar con algo de fuerza para quitar y tapar todas las grietas del barro grueso. El barro grueso genera alguna que otra grieta, su dilatación normal, y luego esas grietas las vamos a sellar con este barro fino, ¿sí? Y lo vamos como pintando, también dándole la belleza a todos los detalles, a todos los pocitos los vamos tapando con este barro fino. Una vez que va a ir secando, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque va perdiendo un poquito el brillo que tiene. En cuanto pierde ese brillo, viene la fase 2, ya el acabado final, que es con una esponjita con agua, es sellar totalmente toda la porosidad, ¿sí? De esto que le estamos poniendo. Si tienen también el agua con baba de nopal, mucho mejor todavía. Entonces con otra esponja diferente, humedecen la esponja y ahí ya lo van a sellar. Si es baba de nopal, mejor. Ahí también esta ayuda a meter bien en todas las grietas, en todos los detalles, queda muy sellado, queda muy bonito.
sin ninguna grieta, ninguna rajadura para que penetre la lluvia. Esto también puede funcionar muy bien para revoques o enjarres de interior, dado que los puedes limpiar más fácil adentro de tu casa. Y para exteriores pues te va a proteger por aproximadamente unos 3 años, 2-3 años, bien de la lluvia, temporales, huracanes. Luego vas a tener que darle una retocada. Si hay que darle su mantenimiento más o menos cada 2-3 años, depende el clima donde estés. Esto se puede hacer en lugares donde llueve bastante también. Solo si no quieres como dar mucho mantenimiento, entonces haces un muro de piedra más o menos de 1 metro y luego haces tu barro, tu impermeabilizado y todo, aunque sea un lugar que llueve mucho como en el sur de Sudamérica, en el sur de Chile, el sur de Argentina. Igual puedes tener tu casita de barro tranquilamente con muros de piedra alto. El agua va a golpear aquí muy poco. Y vas a tener tu casita también de barro que es totalmente térmica y con una leñita vas a poder mantenerla caliente durante muchas horas. Costo de esto es muy barato. Lo único que compramos de todo lo que le mostramos fue un saco de cal, que en realidad necesitamos 5 kilos, y aceite de linaza. El aceite de linaza es lo más costoso de esto, que sale 150 pesos el litro en México. Aquí pueden ver ya una pared de adentro del gallinero ya terminada al 100%. Sí, el barro queda muy bueno, muy firme, muy fino, muy limpio. Sí, no hay grietas, no hay fisuras, no hay nada. Si quieren dentro también lo pueden pintar con cal y baba de nopal, lo pintan, lo blanquean y queda como un blanco crudo muy bonito. Y también le pueden agregar tierras de colores a esa pintura y un poco de sellador de carpintería si lo quieren que quede más todavía sólida esa pintura. Queda hermosísimo, 100% natural y es térmico, agradable a la vista, tiene una sensación de paz cuando estos muros así que relajan mucho. Aquí es nuestro gallinero. Aquí tenemos la prueba final del barro. En este caso no le aplicamos nada más que, como les estuvimos explicando, la pura mezcla en barro, y queremos mostrar como la repelencia para que se vea cómo el agua corre. Hay un poquito de absorción, como un 30%, pero el agua corre mucho sin dañar para nada el barro. No se trae nada de barro, ¿sí? Si se lo quiere 100% impermeable, bueno, se puede hacer algunos preparados con cal para sellarlo más y que respire, ¿sí? También se pueden poner selladores acrílicos. La cuestión del sellador acrílico en una casa como tal para vivir es que sella mucho la respiración, la sudoración de la humedad y le quita un poquito la termicidad al adobe, pero también se puede emplear. Ahora, si tenemos un enjarre duro, grueso como este que está aquí, el metro de abajo, que es el más castigado por la lluvia, no necesitamos, ¿sí?, realmente hacer tantas cuestiones de impermeabilizar el barro. Hay otras técnicas que se puede lograr para cuando es una casa habitación, que lo vamos a compartir luego en otros videitos por ahí. Ya, muchas gracias a todas y todos. Si este video sientes que puede ayudar a algún amigo, compártelo. Y como dicen todos los youtubers que está de moda, suscríbete al canal para seguir recibiendo videitos online. El próximo que viene es de todas las implicaciones de hacer un gallinero sustentable para tener bastantes huevitos orgánicos. Ahí viene ese video caminando. Adiós.